Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En esta ocasión vamos a ver una nueva sección que es sectas u organizaciones coercitivas. Esta es la tercera vez que intento este video, no durante el día, pero ya la semana pasada lo intenté, la antepasada también, hice el video. Por algún motivo extraño no se graba y se daña en mi celular. Ahorita lo estoy haciendo desde un celular diferente, esperando probar mejores resultados. Y no sé si les ha pasado que incluso cuando mandas un audio de WhatsApp y te ríes y resulta que no se envió, tienes que volverte a reír para que salga natural. Pues no voy a tratar de hacer eso. La verdad es que creo que esos dos, el primero en especial, me salió muy bien. De repente, pues al ver que no se grabó, me frustré un poco. Dije, voy a dejar pasar tiempo, que mi mente se olvide un poco del tema para no hacerlo de manera súper monótona. Entonces, este es el tercer intento. Y voy a hablar de lo mismo que hablé en esos videos porque pues ni siquiera se pudo grabar. Entonces, el tema es sobre las organizaciones coercitivas. Tengo aquí también el libro de Josh McDowell, uno que lo presté, todavía no lo terminaba de leer, apenas me lo regresaron, entonces lo voy a terminar. Pero respuestas a preguntas difíciles, va a estar bueno también, les recomiendo este libro. Estoy desde la ciudad de Tijuana. Uy, ya se soltó la lluvia otra vez. Ha estado lloviendo, bastante frío. Y bueno, a ver cómo nos va con Lo bueno que no es transmisión en vivo, ya se soltó otra vez bastante la lluvia. Para los que no saben, aquí en Tijuana no es necesario que llueva súper fuerte. Con un poco de lluvia y se hace un caos terrible, como si fuera el fin del mundo. Bien, espero que el ruido de la lluvia no intervenga con el sonido de mi celular. Este tema va a servir tanto a creyentes como a no creyentes. Si tú tienes conocidos, estoy viendo a ver si no está entrando la lluvia. Si tú tienes conocidos, amigos que están en una secta, quieres ayudarlos o identificar, es más, si tú mismo estás en una secta, este video te va a ayudar. Esta es la primera parte. Muchas personas creen que el sectarismo se da solo en el ámbito religioso. Y aún más se cree que los que caen en sectas son personas ignorantes. Y quiero desmitificar algunas de estas presunciones que se hacen sin base. Y estoy tratando de acomodar mis ideas porque tengo tanto que decir de esto. Incluso la misma palabra secta se usa hoy en día para descalificar a alguien. Simplemente a veces hasta se usa como una falacia, ¿no? Pongo un ejemplo sencillo, el caso del catolicismo. No digo que todos mis amigos católicos hagan eso, pero muchos de ellos de una manera falaz, para tratar de desacreditar a alguien, te llaman sectario. Tú, sectario, hijo de Lutero. Entonces, de alguna manera tratan de con esa palabra, esa frase sectario, de llamarte sectario, descalificar todo lo que digas. Como eres un sectario, pues no vale, ¿no? Entonces quiero aclarar un poco qué es una secta y si toda secta es mala. Pongo un claro ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos eran considerados una secta del cristianismo. Ahora te pregunto, ¿vamos a decir siempre que una secta es mala? Tendríamos que decir que los primeros cristianos, de donde dependen todas las organizaciones cristianas, en especial, por ejemplo, quienes se autoproclaman como la religión que dejó Cristo, que dicen los católicos. También lo dicen los testigos de Jehová, ¿no? Pero todavía con una base un poco más histórica, el catolicismo se adjudica a sí misma el cristianismo y los derechos de autor, por así llamarlo. Tendrían que aceptar que la misma Biblia dice que los cristianos eran considerados una secta judía. Ahora, desde aquí ya partimos que no necesariamente una secta debe tener una connotación mala. Todo lo que Satanás toca lo pervierte. El caso ejemplo de los fariseos no necesariamente era algo malo, pero hoy en día cuando alguien quiere ofender a alguien o descalificarlo, simplemente dice, eres un fariseo.
Y esas personas deberían saber qué significa ser un fariseo, en qué creía un fariseo, si realmente es correcto descalificar a alguien llamándolo fariseo. Bueno, de la misma manera la palabra secta creo que no hace alusión a lo que en verdad representa. Y desde un ámbito negativo, la palabra secta debería usarse, no debería usarse tan fácilmente, tan a la ligera. Lo correcto, si queremos hablar de estas organizaciones que usan control mental, que buscan obtener alguna ganancia o algún beneficio de la persona o las personas, sea beneficio monetario, beneficio sexual, económico, etcétera, debería llamárseles organizaciones coercitivas, no necesariamente sectas, porque bajo la definición de sectas, que les voy a leer qué es una secta. Bajo la definición de secta caerían muchos grupos. Por ejemplo, incluso reunirte en tu equipo de fútbol callejero, reunirse de manera metódica y pedir dinero para pagar un árbitro y al final hacer todos los domingos lo mismo y, no sé, tomarse una Coca-Cola o lo que hacen algunos, tomarse unas cervezas. Eso podría caer en el ámbito de secta. Y tú dices, ¿qué tiene de malo hacer eso? Salir a jugar con tus amigos, no tiene nada de malo. Por eso es que digo que debería, si queremos descalificar a un grupo religioso, político, etcétera, como algo malo, no deberíamos usar la palabra secta, sino organización coercitiva. Y eso puede existir en todos los ámbitos. Lo que hacen las organizaciones. Y ya ahora aquí voy a migrar del término secta a el término organización coercitiva. Espero poderme haber explicado bien hasta este punto, porque como decía, no todo lo que hoy llamamos secta es secta como tal, o al menos no tiene la connotación negativa que le queremos dar. Como decía, la Iglesia Católica, o no en general, sino muchos católicos, para descalificar a cualquier persona lo llaman sectario. Y es un argumento falaz porque no califica lo que ellos quieren, la manera en que ellos quieren descalificarnos, ¿no? El cristianismo mismo fue considerado como una secta del judaísmo. Ahora, las organizaciones coercitivas, entre comillas sectas, para que no se pierda el enfoque, no captan necesariamente a través de la inteligencia de los adeptos. Voy a dar un sorbo de café porque hace frío aparte. No necesariamente captan a través de la inteligencia o la ignorancia de la gente. Aquí hay un denominador común, porque uno diría, mira, pero si el profesor o científico tal está en esto, ¿cómo terminó en esa secta? Oh, mira, es que cómo puede haber, no sé, cómo puede haber ingenieros dentro de los testigos de Jehová. Es que las sectas o las organizaciones coercitivas no captan a través de la inteligencia o la ignorancia necesariamente. Sí, es verdad, la mayoría de la gente que cae es gente ignorante y gente sin estudios. Ese sería, pudiéramos decir, el común denominador, pero no necesariamente. Las organizaciones coercitivas captan a través de la vulnerabilidad de las personas. Y en ese sentido, estimado ateo o gnóstico que ves este video, todos somos vulnerables en uno u otro sentido y todos tenemos la capacidad de poder ser captados por una organización coercitiva. Por eso decía que no necesariamente las organizaciones coercitivas, entre comillas sectas, están solo en el ámbito religioso. Es verdad, hay muchas sectas de todo tipo, organizaciones coercitivas en el ámbito cristiano, y lo digo entre comillas, ahorita voy a explicarme más, pero también están en el ámbito no religioso. Yo no quisiera que se decepcionen algunos amigos ateos o agnósticos que les sucedió como cuando descubrieron que sus papás eran los Reyes Magos y Santa Claus no existía y entonces dijeron, entonces todo esto es mentira, ya no creo en Dios, como le sucedió a muchos ex testigos de Jehová que descubrieron que la organización los engañaba, perdón, estoy hablando muy rápido, que la organización los engañaba y dijeron Dios no existe, y hoy terminaron en el ateísmo y haciendo falacias teológicas como el Rincón de Emma, lo cual respeto, ¿no? Pero hay muchas organizaciones coercitivas no religiosas que están lucrando aún con ateos y gnósticos.
Hay varios casos, no me traje la hoja, había impreso algunos noticieros donde colegios de psicólogos estaban actuando de manera coercitiva, o sea, como una secta. Colegios de psicólogos con cédula. Eh, Mismos algunos ateos se reúnen, por ejemplo, para hablar de Dios, que Dios no existe. Se reúnen de manera metódica en un salón y se hacen, como les gusta decir a los testigos de Jehová, se hacen donaciones voluntarias para pagar el salón, para tomar café. Eso podría caer también en secta. Ahora, ¿es malo? No necesariamente. Vamos a ver cuándo se vuelve algo malo y cuándo no. Desde la perspectiva humana, ¿no? Es de lo que quiero abordar. Las organizaciones coercitivas religiosas se han usado para muchísimos fines lucrativos y terminan envolviendo a personas de alto poder y de alta influencia para darle cierta validez, cierto peso y poder actuar en contra de la ley de manera, entre comillas, legal. Les doy varios ejemplos. Esta secta en la que estaba el hijo de Carlos Salinas de Gortari, para que no me tumben el video y el algoritmo no haga de las suyas, no voy a decir qué secta, pero pues lo captaron a él, una secta terrible. Estamos hablando de alguien, un político. La secta, por ejemplo, de la Luz del Mundo. ¿Vieron cuántos panistas estaban metidos en esa secta cuando cayó Nazón? Estas personas actuaban por encima de la ley gracias a que muchos de estos líderes políticos estaban coludidos con esa misma secta. Entonces, es un ganar-ganar. La secta, poniendo un caso específico, la secta de la Luz del Mundo, les decía a sus adeptos por quién votar y el candidato que ganaba, al menos en esa zona, pues ayudaba a la secta misma con permisos, cuando había problemas, pues no pasaba nada, etcétera. Entonces, las sectas, las organizaciones coercitivas no trabajan solas, generalmente buscan coaludir, perdón la palabra, mezclarse con alguien de ámbito político o de poder, sean empresarios. Se ha visto mucho las sectas de coaching, que lo peor de todo es cuando se mezclan con el cristianismo y le dan un tinte, entre comillas, teológico. Ahí tienen, por ejemplo, a este personaje, Daniel Hafid, que se hace pasar por cristiano. Y aún mismo en mi iglesia, tengo que decirlo, en mi iglesia hay algunos cristianos que he conocido y yo les he dicho, hermano, ¿por qué haces eso? ¿No? ¿Por qué sigues a este personaje? Pero bueno, yo solo les hago el comentario, ellos ya deciden, ¿no? De hecho, solo es un hermano. Dije a algunos, es uno. Y es por ignorancia, pues, porque estos personajes como Daniel Hafid terminan también en una cierta tipo de organización coercitiva, engañando a la gente por medio de promesas, por medio de motivación, por medio de este pensamiento mágico, ¿no? Que el cristianismo como tal, el cristianismo teológico, el cristianismo bíblico, verdaderamente no ofrece nada de eso, mis hermanos. Yo no vine a Cristo para que mis problemas se solucionen, para que nunca más tenga que pasar enfermedad, nunca. Los cristianos también nos enfermamos. Espero no decepcionarte si estás en una organización coercitiva donde te prometieron que todo sería color de rosa. Pero estas organizaciones coercitivas están en todos lados. Me sorprende que muchos católicos, por ejemplo, llamen secta a todo lo... Igual pasa con los testigos de Jehová, no. Pero los católicos en general, para ellos, la única religión verdadera, obviamente, es la Iglesia Católica, ¿no? Porque lo dice el catecismo. Y ven a cualquiera que no sea de la Iglesia Católica como secta. Entonces ellos dicen, tú no eres católico, eres sectario. Pero no se dan cuenta que la secta no tiene nada que ver con la organización en general, me explico. Dentro de la Iglesia Católica, al menos aquí en México, ha tenido en su haber muchos casos de sectarismo, muchos casos de organización coercitiva. Les doy pocos de ellos. Uno de ellos fue el famoso caso de Maciel, el caso Maciel, donde los legionarios de Cristo
actuaban con ayuda del mismo gobierno. Por eso es que digo, y no me quiero desviar del tema, pero ya lo mencioné otras veces, que el PAN siempre ha estado coludido con la Iglesia Católica. Han sido uña y mugre y, y encubrieron tantos casos de pederastía, tantos casos de lavado de dinero, y por eso es cuando algunos gnósticos o ateos acusan al cristianismo de ser el opio del pueblo y de usarse para engañar a la gente. Por eso yo les digo, no es el cristianismo. Era un grupo en específico, en este caso los legionarios de Cristo. Ahora, ¿eso significa que toda la Iglesia Católica sea así? No. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero tampoco, o sea, quiero ser objetivo. El hecho de que existieran los legionarios de Cristo dentro de como un subgrupo añadido al cuerpo de la Iglesia Católica, no, yo no le llamaría al cuerpo de Cristo, pero sí al cuerpo de la Iglesia Católica, no significa que o sea, que el Papa les ordenara hacer eso. Yo no diría eso, no tengo pruebas y no me aventuraría a decirlo. Lo que sí les digo a mis amigos católicos es que tengan cuidado con la ligereza con la que llaman secta a todo lo que no sea Iglesia Católica. Han tenido muchos casos de sectarismo y de organización coercitiva, no solo abusos sexuales hacia niños, sino también lavado de dinero. Hace poco se sabe el caso del Norberto Rivera, un hombre que llegó al poder de una manera, o sea, tan solo Norberto Rivera es un caso de estudio muy interesante donde pudiera hablar mucho, que quisiera hacerlo como un subgrupo aparte, porque este señor participó, va a pasar a la historia como el mayor encubridor de pederastía y de defensa, por ejemplo, de Maciel. Hoy en día a Norberto Rivera se le está investigando por lavado de dinero también. Un hombre que ya está en sus 80s, un hombre que vive con guaruras armados. O sea, ¿qué tipo de líder religioso, líder cristiano, entre comillas, tiene que vivir de esa manera? Me suena tanto como a este supuesto periodista Ciro Gómez Leiva, que supuestamente lo quisieron mandar matar y le dispararon a su camioneta blindada, ¿no? Es como, bueno, eres un periodista, ¿qué tipo de negocios tuviste que hacer para anticiparte? Y perdón, ya me estoy desviando otra vez del tema, pero Norberto Rivera es un caso excepcionalmente bueno para este ejemplo, porque desde la cúpula del Vaticano, él hizo en México muchísimas cosas terribles. Y este mismo Norberto Rivera era el que les decía a muchos católicos mal informados que AMLO era un peligro para México. Entonces, ese eco de una persona con tanto peso, porque sí, tiene tanto peso en México, influencia, bautizó bastantes hijos de cantantes, de políticos. Entonces, esa gente es la crema innata que querían decirnos a nosotros por quién votar. Entonces, algo totalmente ilegal que se supone que no se debe hacer, sea sacerdote, sea pastor, si alguien tiene un poder religioso, no debería estarle diciendo a nadie desde el púlpito por quién votar. Eso va en contra de la ley. Bueno, pues ellos lo hicieron por mucho tiempo y muchos cristianos hoy en día, no católicos, cristianos, piensan que ellos al votar por el PAN están salvando a México. Imagínense. Ya esto ya raya en la ignorancia total. ¿Y a dónde voy con esto? Que las organizaciones coercitivas tienen muchísimos fines. No todos son fines lucrativos económicos. Algunos son de explotación sexual, algunos son de fines políticos, ¿no? Y por eso decía, seas creyente o no, esta información es útil, esta información es veraz y esta información te va a poder ayudar a entender que las sectas o las organizaciones coercitivas no captan a través simplemente de la ignorancia o la inteligencia de las personas, sino a través de la vulnerabilidad. Y en ese ámbito todos somos vulnerables en diferentes maneras. La secta de los Testigos de Jehová, por dar un ejemplo, la que más yo conozco, la que más he estudiado hasta ahorita, la organización coercitiva de los Testigos de Jehová, captan a través del dolor de las personas. O sea, llegan en el momento en que una persona ha tenido una pérdida familiar. Y estoy hablando de círculos cercanos, de personas que yo he conocido, que obviamente no voy a dar nombres, de testigos de Jehová cercanos de mi círculo social. Llegan en momentos
muy terribles de las personas donde perdieron un familiar. Tengo un caso de un conocido que su esposa en aquel entonces lo engañó con otro. Entonces, momentos terribles de depresión. Eso llegaría a pasar con los testigos de Jehová. Pero tenemos casos de organizaciones coercitivas que desfalcan totalmente a las personas y les prometen prosperidad. El caso del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Llegan en un momento de vulnerabilidad financiera, donde llegan con esta persona prometiéndole y eso es el caso del Evangelio de la Prosperidad, no el falso evangelio. Pero también hay gurús ahorita, coachings, como Carlos Muñoz, como muchos otros que no tienen nada que ver con el cristianismo, ni siquiera pretenden vestirse de cristianos, por lo menos tienen el valor civil de no hacerse pasar por cristianos, pero igual se hacen pasar por gurús espirituales que te dicen que si haces esto tendrás prosperidad. Entonces, una persona vulnerable en ese momento puede ser fácilmente captada. Y aquí te voy a decir, en la segunda parte te voy a explicar todo lo que debes saber sobre las organizaciones coercitivas, entre comillas, sectas. Y esto que voy a leerte, esta primera sección, que no va a ser prácticamente nada porque tengo apuntes y notas personales, pero quise sacarlo de un doctor que haya estudiado esto, para que no sea de algo que yo dije, porque me pasó bien curioso. A los testigos de Jehová les leo lo que dice alguien estudiado sobre las organizaciones coercitivas y la descripción que ellos dan. Y ellos dicen, no, es que esa gente dice que somos nosotros. Y yo le digo, espérame. No, este doctor no dice que son ustedes. Solo dice qué características son. Pero ellos, al verse reflejados totalmente en estas características, dicen, nos están tirando a nosotros. No. Este doctor, por ejemplo, es el doctor Pedro Cubero Bros. Está escrita por el doctor Pedro Cubero Bros, publicado en el 2017 y fue editado por Ana Raventos Rodríguez. Si alguien quiere buscar la página se llama www.topdoctors.es. Artículos médicos, te pones ahí, te metes a la sección de artículos médicos y una sección que se llama todo lo que debes saber de las sectas, que a mí me gusta llamarlas mejor aún organizaciones coercitivas. Creo que da más al punto de lo que queremos hablar. Y te voy a dejar solamente con esta introducción. El doctor Pedro Cubero Bros dice, de vez en cuando surgen noticias en los medios de comunicación que nos dan a conocer transgresiones de la ley o comportamientos inusuales por parte de los dirigentes o miembros de determinados grupos a los que se identifica como sectas. Estas también se hacen presentes en nuestro entorno más cercano. Cuando alguien comenta que un amigo, conocido o pariente de alguien se ha metido en una secta. Entonces, todo el tiempo vemos sectas nuevas, organizaciones coercitivas nuevas que están en todos lados. De cualquier organización pueden salir organizaciones, suborganizaciones coercitivas. La Iglesia Católica tiene muchas organizaciones coercitivas dentro de ellas. Otra cosa es que las quiera ver o actuar. Iglesias cristianas, hay muchas que tienen. Iglesias como tal establecidas son una organización coercitiva, como el caso de los Testigos de Jehová, los Mormones, la Luz del Mundo. Pero en la parte 2 les voy a dar las características de una secta, que son, cómo identificarlas, cómo saber si estoy en una de ellas. Entonces, estos temas son temas que difícilmente se hablan en las iglesias. Y cómo hablarlos, ¿verdad? Porque hablándolos estarían identificándose a ellos mismos como organizaciones coercitivas. Pero creo que todo cristiano debe saber, debe entender qué características hay. Probablemente la iglesia en la que estás es una iglesia saludable, pero de repente llega un líder con este tipo de características, trayendo hacia ellos y queriendo transformar tu iglesia en una organización coercitiva. Y aquí es donde debes tener cuidado. Entonces voy a dar esas pautas, esas características, para que estés atento y puedas compartirme algunas experiencias que has tenido. Y espero pues sea de ayuda para todos. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por escuchar y compartir.